Hola Lautaro. Hola Virginia. Yo no te escucho, ¿eh? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Todavía no me acostumbro. Bien. Tengo una consulta para hacer. Bueno, En el examen sí. me saqué un 8, pero quiero saber, no me acuerdo bien el orden de las consignas, que era el que me faltaba. Bueno, Creo que era el más difícil de todos, el que no me dio tiempo para hacer, el esquema. a ver, ya me fijo en tu parcial. Ahí estamos viendo. A ver. Porque la tabla de contenidos la hice y lo que me pareció raro es que decía hacer lo más similar posible al realizado, pero el que estaba como de modelo no tenía puesto las reseñas. Sí, lo que te faltó, darle contenido estaba bien. Lo que te faltó fue, bueno, había un detalle en la parte de la imagen, que era el punto 8. Sí, que yo le puse el sombreado, los decoloré, tipo me quedó ¿no? Sí, pero había algo más, ¿eh? Porque me parece que no estaba centrada, porque fueron 3 puntos nada más Ah, puede ser, sí. que no estuviera centrada, y no estaban todas las páginas impares, si no me equivoco. Ok, perfecto. Por eso ahí perdiste 7 puntos. Y después el punto 9 que era eh, lo del esquema numerado, falta. Exacto. Perfecto, dale. Ahí tenés ahí. Gracias. No, no. Bueno, voy saludando. Hola Tamara, hola Pilar, Hola, profe, buenas noches. ¿todo bien? ¿Todo bien? Bueno, me alegro. Hola Pilar, hola Diego, hola Micha, Hola, profe. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿cómo estás? Todo bien, por suerte. Bueno, me alegro. Hola Michelle, ¿cómo estás? Hola, profe, buen día. Bueno, buenas tardes ya. Buenas Ya tardes. no sé qué, ya no sé si es buenos días, buenas tardes, buenas noches ya. Sí, buenas noches, algo así. Así es. Bueno, ¿alguna duda del parcial o de las correcciones? Antes de arrancar ya con la parte de Excel. Bueno, le voy contando mientras que esperamos que algunos chicos más vengan. Le voy contando cómo sería esta segunda etapa. Eh, tenemos 5 clases de Excel más una clase de ejercicios previos al parcial. O sea que en realidad son 6 clases de Excel. Durante la temática de la clase de Excel lo que vamos a hacer es, vamos a trabajar con los temas nuevos del día, toda la parte de... Hoy vamos a trabajar más que nada con la planilla, con el tema de copias de archivos, copias de funciones y fórmulas. Y la clase que viene vamos a empezar a trabajar con algunas funciones. Y después la siguiente clase con funciones, funciones y más funciones. También la parte de gráficos y manejo de textos, filtros y demás. Eh, Cambia un poco la metodología de la clase o de la forma o el dictado de clase porque vamos a tener que trabajar más la parte práctica. Eh, si bien la verdad que los parciales estuvieron bastante bien, eh,
con buenas notas y demás. La idea es hacer lo mismo que hicimos con Word, pero en Excel necesitamos mucha más práctica, así que una gran parte de la clase la vamos a dedicar a hacer práctica. La metodología la que hicimos para Word, vamos a hacer, yo les voy haciendo ejercicios y les voy mostrando cómo hacer en base a las consignas y demás. Cambia porque para lo que es Excel, a ver si los tengo acá, si no, los tengo para la clase que viene, unos parciales viejos que yo tenía. No, me tengo que conectar a la VPN para poder hacerlo, así que lo voy a tener que bajar después. Sí, no. Está viendo si tenía unos ejercicios viejos de Excel, pero no. Después le voy a mostrar cómo son unos ejercicios. Hola, Micaela. Unos ejercicios. Hola, ahora sí, no me Ahora salía sí. Unos ejercicios viejos que le voy a mostrar para que tengan idea de cómo es el formato y demás. Pero es una consigna. El tema de trabajar con una consigna es que puede haber varias formas de resolución. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Sobre todo en la parte de las funciones, que hay a lo mejor varias formas de resolverlo. ¿Sí? Se pueden hacer con alguna función sí o con las funciones de búsqueda. Bueno, la consigna me permite eso, pero hay que ver cuál es la que corresponde a ese caso. ¿Sí? Les voy a empezar a compartir un poco una pantalla que estuve armando. Y una pequeña presentación. Así la vamos viendo. Bien. Si no hay ninguna duda, empezamos con Excel. ¿Sí? Si pueden habilitar las cámaras, porque me sirven las cámaras para los que me dicen que sí, con la cabeza yo ya entiendo que es un sí y sigo adelante o sigo entendiendo. Bueno, arranquemos con Excel. Excel, todos lo conocen, es una planilla de doble entrada, una planilla de cálculos, se utiliza básicamente para eso. Tenemos el clásico menú de como si fuera Word, donde me dice la barra de títulos arriba, que dice libro 1, Excel, los botones para minimizar, cerrar y demás, toda la barra de menú. De esa barra de título, que me dice libro 1, en Word me decía documentos, acá me dice libro. ¿Por qué es eso de libro? Porque se maneja con hojas. ¿Sí? Yo puedo ir habilitándole distintas hojas a mi archivo de Excel. ¿Cuántas hojas puedo habilitar? Microsoft dice que yo puedo habilitar tantas hojas como espacio disponible en mi disco rígido tengo. Esa es la definición que da Microsoft sobre la cantidad de hojas. Podría habilitar N cantidad de hojas. Bueno, nunca hice la prueba de llenar un disco rígido, pero eso es lo que nos dice Microsoft. Después de esa barra de menú, que son esa barra de menú o de cintas, que eso sí es muy similar a Word, ¿sí? Tenemos el botón de inicio, donde tenemos toda la parte de configuración. Parte de eso ni lo vamos a ver, porque es toda la parte de fuente o alineación, que es muy parecido a formato de fuente, formato de párrafo que ya estuvimos trabajando. La parte de disposición, que es donde está la configuración de página, también es algo muy similar. Y vamos a trabajar después con las vistas y con, más que nada, el tema de fórmulas y funciones. Debajo de eso, de esos botones tengo este cuadro, se llama cuadro de nombres, que en este caso me dice A1 porque yo estoy posicionado en la celda A1. Esta grilla que les contaba, Excel la tiene definida con las columnas con letras y las filas con números, pero yo esto lo puedo cambiar. Si quisiera, también le podría poner en las columnas números, cosa que es más incómodo cuando uno le dice vayan a la fila 1, columna 1, en vez de decirle A1, como que todo el mundo ya adoptó esta nomenclatura. Pero si ustedes van alguna vez a algún Excel y tienen números en vez de letras, no se asusten, es el mismo Excel, pero lo configuraron distinto. Es una configuración desde acá, desde archivos, opciones, eso lo puedo cambiar la forma de vistas. No vamos a meter mucho acá porque hay muchas cosas,
pero vamos a trabajar con la parte de avanzada más que nada hoy. Luego de eso, y esto que me dice cuadro de nombres, si yo tengo un rango de celdas, que ya vamos a ver lo que es un rango de celdas, lo podría dar un nombre a ese rango de celdas. Si no, también me sirve como un botón para ir rápido a una dirección de celda. Si quiero ir a la celda H56, escribo H56, le doy Enter y me llevó a H56. Fíjense que me llevó lo coloca siempre arriba y a la izquierda la celda en la que yo me posicioné. Si aprieto la tecla Inicio, me lleva a la celda A1. Si ustedes están haciéndolo a la par mío, puede ser que cuando hayan apretado la tecla Inicio del teclado, los haya llevado a la celda A56. Yo estaba en la fila 56, en la columna H, y apretar la tecla Inicio me llevó a la misma fila, pero de la columna A. Son dos formas distintas de trabajar, y eso se configura desde Archivo, Opciones, le decía esto de Avanzadas, y voy a ir acá hacia abajo de todo, hay una opción que dice Teclas de navegación para transición. Si yo tengo esto tildado, me pasa que estando en cualquier celda, aprieto la tecla Inicio, me lleva a la celda A1. ¿Sí? Gracias, Tamara. Si en cambio yo esto lo saco, esta opción, voy a Avanzadas y le saco el tilde, y estoy en cualquier celda y aprieto la tecla Inicio, me lleva a la celda, a la misma fila de la columna A. A mí me gusta tenerlo activado esto, pero bueno, es un tema de gustos. Voy a dejarlo con la opción activada. ¿Sí? Bien, vamos a aceptar. Ahora, aprieto Inicio y me llevo ahí. Esa es una forma. La otra es si hago Control I, que me aparece la opción de ir a, hice Control más la tecla I, me apareció la opción de ir a, y puedo ponerle Z95. Y me llevó a esa celda. Son formas de desplazarme. Aprieto tecla Inicio y vuelve de nuevo a la misma opción. Al lado de esa barra de nombres aparece la barra de fórmulas, con el botón de F de X que me permite insertar una función y luego lo que va a ser el contenido de esa fórmula o de esa función. Bien, volvamos a la presentación que les contaba. Entonces, yo dentro de una celda lo que voy a poder tener es un contenido y un formato. ¿Sí? O sea, la celda va a tener un contenido, pero depende del formato, es lo que me va a mostrar, y vamos a trabajar bastante con esto de contenido y formato para diferenciarlos. ¿Estamos bien? Dentro de contenidos, yo puedo tener los siguientes contenidos. Puedo tener contenidos numéricos, es decir, números. Contenidos alfanuméricos, una mezcla de letras o números o letras. Fechas o porcentajes, ahí los puse como un contenido en realidad. Si bien una fecha es un número y un porcentaje es un número, los dos son un número, la ventaja de estar ingresando una fecha o un porcentaje es que hago dos cosas a la vez. Estoy cargando un número con un formato, o sea, un contenido con un formato. Una fecha no es más que un número con un formato de fecha, y un porcentaje también lo mismo. Es un número, por ejemplo 0,5, le doy formato porcentaje, me queda 50%. Si yo lo tipeo 50 y el símbolo porcentaje, estoy cargando un número, o sea, un contenido más un formato. Por eso lo puse como un comentario aparte. Y las otras cosas que puedo tener son fórmulas y funciones. Y me interesa hacer esta diferenciación, porque vamos a trabajar con fórmulas y vamos a trabajar con funciones, entonces hay que ver cuál es la definición de cada una. ¿Cuál es la diferencia entre cada una? Las fórmulas tienen este formato, que es un argumento más la operación, que va a ser una suma, resta, multiplicación o división, otro argumento, después otra vez, otra operación, otro argumento, otra operación, otro argumento. Siempre tienen ese formato. Ahí puse un ejemplo, que sería igual la celda A1 más la celda C8. Eso es una fórmula. ¿Sí? Las fórmulas tienen siempre ese formato. Siempre arrancan con un símbolo igual. Muchos por una costumbre o porque es más rápido que hacer Shift 0 y apretar el símbolo más, ponen más A1 más C8
le doy Enter y Excel automáticamente me agrega un igual adelante. No pasa nada, funciona, es totalmente válido y permitido, pero el igual siempre está adelante. Lo que hace Excel es agregármelo solo, el igual. Y tendría el más, en realidad tendría un más de más en ese caso, ¿no? Pero no pasa nada, se puede utilizar. Pero el verdadero argumento es este, el verdadero diseño de la fórmula es ese, el símbolo igual, un argumento, una operación y otro argumento. En cambio, las funciones son las que ya vienen predeterminadas en Excel. Por eso yo puse que el formato de una función es el símbolo igual, todos empiezan con el símbolo igual, el nombre de la función que ya vienen definidas, yo no las puedo crear, y después, entre paréntesis y separados por punto y coma, los distintos argumentos. Cada función tiene un diseño distinto. Por ejemplo, la función sí tiene prueba lógica, valor si verdadero, valor si falso. La función buscar B tiene valor buscado, matriz de búsqueda, indicador de columnas y ordenado. Bueno, cada función tiene sus argumentos distintos en base a lo que necesitan para armarlo. Y ahí puse un ejemplo, que es la función suma, que sería el rango de A8 a A10, sumado, por eso tengo un punto y coma, al rango de C8, C15. ¿Estamos bien? Ahora vamos a ver qué son los rangos. Los rangos de celda. Un rango de celda es todo tipo de grupo de celdas. Es decir, si yo tengo seleccionado un grupo de celdas, eso es un rango. Una sola celda es un rango de una sola celda. Pero dentro de esos rangos de celdas, me interesa o hacerle foco a estos dos, a lo que se denomina vector y a lo que se denomina matriz. Vector sería una columna o una fila. O sea, es decir, tiene una sola dirección, o una columna o una fila. Mientras que una matriz es un grupo de celdas, es decir, varias columnas y varias filas. ¿Por qué me interesan estos dos? Porque cuando trabajemos con las funciones de búsqueda, por ejemplo, con la función buscar tiene tres argumentos, que es valor buscado, vector de comparación y vector resultado. Ya me está hablando de vector. Si yo no tengo cuál es el concepto de vector, me falta un dato y además me sirve de ayuda si yo lo tengo ese concepto. Yo sé que un vector es una columna o una fila, cuando me posiciona la función buscar y me dice vector de comparación, ya sé que es un vector con el cual voy a hacer una comparación. Y si me dice vector resultados, ya sé que es una columna o una fila donde va a estar el resultado que yo estoy buscando. Otra función, por ejemplo la función buscar B, me decía valor buscado, matriz de búsqueda, indicador de columnas y ordenados. Bueno, me dice matriz de búsqueda. Ahí yo no puedo poner un vector, tengo que poner una matriz. Entonces por eso me interesa que estos dos conceptos queden claros porque los vamos a usar en otras funciones o dentro de las funciones que vamos a empezar a trabajar. Es como definirnos más que nada las nomenclaturas que usa Excel, como para que después nos sea más fácil hacer las funciones. ¿Estamos bien? Igual lo vamos a ir practicando, vamos a ir trabajando con esto. Bien, vamos a volver ahora a nuestra pantalla de Excel. Entonces yo les decía, un vector podría ser este, o un vector podría ser este, mientras que una matriz es este grupo de celdas. ¿Sí? Una cosa así. Se trabaja mucho con rangos y la forma de denominar los rangos siempre es la celda que está arriba a la izquierda y la celda que está abajo a la derecha. Es decir, el nombre de este rango sería E1, dos puntos, siempre se separan con dos puntos, K14. ¿Sí? Yo a Excel le podría decir, si no, la otra diagonal principal, que le podría decir que fuera E14, K5, pero cuando le doy Enter, si lo pongo dentro de una función, automáticamente me lo va a cambiar a E5, K14. Siempre va a respetar este diseño original. Yo se lo puedo escribir al revés si lo tipeo a mano. Si lo dibujo con el mouse, lo va a poner con el formato que él maneja. Si lo escribo a mano, lo que va a hacer es acomodarlo al formato que él maneja. Lo cambia automáticamente. Ventajas de trabajar con un rango. Puedo completar celdas. Por ejemplo, escribo la fundación. Si yo le doy Enter a la fundación, me pasa
a la celda de abajo y puedo seguir tipeando siempre dentro del rango. Yo lo único que estoy haciendo ahora es dándole Enter. ¿Sí? Me vuelvo a posicionar. Aprieto la tecla suprimir para borrarlo. Ahora, si yo cuando estoy escribiendo escribo la fundación y en vez de darle Enter, mantengo la tecla Control, aprieto y aprieto Enter, lo que hace es completar el rango con el mismo texto. Entonces yo tengo que escribir varias veces lo mismo, en vez de escribirlo, copiar y pegar, podría marcar el rango, escribirlo y hacerle Control Enter. Tengo que completarlo con números 5. Escribo el número 5, Control Enter, y me lo completo todo con el número 5. Eso, bueno, es una de las cosas de trabajar con, una ventaja de trabajar con rangos. Si yo tengo este rango, puedo cambiar este otro rango y puedo, si voy a los bordes, me aparece esta barra de, perdón, este control de 4 puntas y eso me permite moverlo. Siempre tengo que moverlo a un espacio vacío porque si lo tiro a uno que ya tiene datos, me va a tirar este mensaje, que ya hay datos y si deseo reemplazarlo. En caso le pongo aceptar. ¿Sí? Bien. Voy a seleccionar, voy a suprimir para borrar. Ahora, le decía, dentro de una celda yo puedo tener, decíamos, texto, ¿no? Como la fundación. El teclado en la empresa tiene distinta distribución que el de casa y por eso nunca le pego el acento. Bien, la celda B1 voy a poner el número 1, en C1 pongo el número 1 y en C2 pongo el número 2. Si yo me posiciono acá y tiro con la cruz finita, lo que va a hacer es copiar. Yo les decía que cuando hay un rango, si voy a la flecha de 4 puntas, lo mueve. Pero si voy al rango, a la parte inferior, me aparece una cruz finita, esa me permite copiar. Puedo copiar texto como copiar números. ¿Sí? Ahora, si cuando selecciono 2 celdas y copio esas 2 celdas, lo que genero es una serie numérica. Es decir, yo tengo el número 1 y el número 2, la diferencia es 1, entonces me genera esa serie numérica. Pongo el número 1 y abajo el número 5. Selecciono y voy a copiar, y lo que me va a hacer es, la diferencia es 4. Entonces me va a hacer 1, 5, 9. Fíjense que cuando voy copiando me va apareciendo ahí a la derecha el número que va a completar. Y eso es una serie numérica. Si hubiera quedado fuera de 5 en 5, le puedo poner 0 y 5, y ahí sí me lo va a tomar una serie numérica. ¿Sí? Esas son series numéricas y yo puedo crear las series numéricas que quiero. Puedo mezclar texto con números, lo puedo hacer. Puedo decirle la fundación 1, y cuando copio esto para abajo, me continúa esa serie numérica con la numeración. Voy a agrandar un poco la columna para que se vea bien. ¿Sí? Estas son series numéricas. Y lo que también tengo son listas personalizadas. Por ejemplo, supongamos que yo tengo mi lista de productos y sería muy bueno que si yo, por ejemplo, tengo 4 productos, uno sea lápiz, lapicera, goma y regla. Sería muy bueno que, a lo mejor yo no me acuerdo de mi lista de productos, pero sí sé que uno de esos es lápiz. Sería bueno que yo en algún lado ponga lápiz, posicione, lo copie para abajo y que me aparezca lapicera, goma, regla. Para poder hacer eso, lo que tengo que hacer es crear esa serie numérica, esa lista personalizada. Algunas listas vienen por defecto, pero solamente vienen por defecto la de los días. Por ejemplo, yo pongo lunes, lo copio para abajo, me aparecen todos los días de la semana. Si sigo copiando, vuelve a iniciarse la lista, se va repitiendo la lista. O la de los meses. Fíjense que no arranqué en enero para que no sea, para ver que uno puede arrancar desde cualquier mes. Y eso se puede hacer con el nombre completo o con las 3 primeras letras, también funciona. Tanto para los días como para los meses, como un abreviado. Ahora, no me funcionó con lápiz, lapicera, goma y regla. Si yo quiero que funcione con esto, tengo que crear esa lista personalizada.
Lo que voy a hacer es seleccionar este rango, que sería el rango G1, G4, ¿sí? Voy a ir a Archivo, a Opciones. Vamos a volver de nuevo a la parte de Avanzadas. Casi abajo de todo hay una opción que dice, un botón, que dice Modificar listas personalizadas. Le hago un clic ahí, y fíjense que ahí me aparecen las listas que ya existen, que son las de los... En realidad están los días de la semana y los meses en español y en inglés. Si yo voy a cualquiera de esos y lo quiero eliminar, fíjense que el botón está grisado. No me deja eliminar. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, que si ustedes van a cualquier computadora, a cualquier Excel, estas listas van a estar siempre porque nadie las puede quitar. Porque no viene permitido quitarlas. Entonces en cualquier Excel va a funcionar. Voy a nueva lista. Acá me aparecen entradas de listas y podría ir agregando de a una. O directamente, como yo ya seleccioné mi rango G1, G4, donde tengo estas listas que quiero crear, puedo hacer un clic acá en este botón que dice importar. Y ya me trajo las 4 entradas de listas. Si yo quisiera, podría... Acá sí puedo eliminarlo. Fíjense que me aparece el botón habilitado de eliminar. ¿Sí? ¿Sí? Bien, vamos a dejarlo, vamos a poner aceptar. Aceptar de nuevo. Vamos a poner goma para que no sea el primero de la lista. Supongamos que yo no me acuerdo de toda mi lista de productos, de mi enorme lista de productos. En este caso son 4, pero bueno. Supongamos que yo no me los acuerdo todos, pero sí me acuerdo que uno es goma. Entonces, ¿qué hago? Voy copiando hacia abajo, va generándolos, y cuando llego a que ahí me aparezca a la derecha goma, quiere decir que di una vuelta completa de todos mis productos. Subo uno y ahí tengo la lista completa. Productos, clientes, proveedores, cualquier listado que yo tenga, lo puedo cargar acá y generarlo. Y la ventaja es que una vez que lo guardo en mi Excel de mi computadora. La ventaja es que una vez que lo tengo guardado, en cualquier planilla de Excel que yo abro y escribo regla, copio para abajo y me aparecen todos los productos. Es decir, conociendo el nombre de un producto, puedo escribirlos todos. Eso va a funcionar mientras que no formatee mi máquina, ¿no? Una vez que formateo la máquina, como está en el Excel de la máquina, lo voy a perder. No importa, si yo tengo un archivo, lo vuelvo a seleccionar y vuelvo a crear la regla. Pero para cosas que yo sé que voy a hacer siempre, tengo que liquidarle sueldos a todos los vendedores de la empresa. O tengo que liquidarle las comisiones. Bueno, escribo el nombre de uno, para no tener que tipearlos todos los nombres, escribo el nombre de uno, ya lo tengo en mi lista personalizada, le doy enter, me voy a posicionar. Lo copio para abajo y me trae todo el listado de vendedores de la empresa. Es útil. La verdad que no hay mucha gente que lo use, pero la verdad que estas listas personalizadas son muy útiles. ¿Estamos bien? Muy bien. Con el tema de las series numéricas. Si yo, por ejemplo, sé que quiero hacer una serie numérica que vaya vamos a arrancarlo en el 56. Y quiero que llegue al número como máximo el 1000 y que vaya de 8 en 8. Bueno, tendría que hacer la suma, pongo 64, lo selecciono los dos, lo copio. Si no, una forma más sencilla es, voy a rellenar series. ¿Sí? Me aparece esta opción. ¿Qué quiero rellenar? Una fila, que se iría hacia mi derecha. En este caso quiero rellenar una columna. ¿Sí? Le dejo tipo lineal, que mi incremento sea de 8 y el límite es el número 1000. Pongo aceptar y ahí automáticamente me generó esa serie numérica de 8 en 8 hasta, bueno, justo el número 1000 es múltiplo de 8. No lo había pensado, no lo tenía tan preparado. Pero funciona, la verdad que es rapidísimo. Otra opción, escribo la fecha de hoy. 07/05/20. Me vuelvo a posicionar, voy a rellenar series en columnas. Fíjense que acá ya me apareció en vez de lineal, como detectó que es una fecha, me dice cronológica, incremento de a 1, en vez de fecha le voy a poner día laborable,
Y le voy a poner como límite el 31 de diciembre de 2020. Le pongo a aceptar y ahí automáticamente me generó todos los días laborables. Días laborables para Excel son de lunes a viernes, ¿sí? Ojo, la gente que trabaja los sábados no me lo está contemplando y no me contempla los feriados. Fíjense que acá me aparece el 25 de mayo, por ejemplo. Pero bueno, es una gran ayuda y me sirve y es muy, muy útil poder armarlo así. Si yo pongo acá el número 1 y abajo pongo el número 2, los selecciono los dos y le voy a hacer, voy a copiarlos, pero quiero copiarlo hasta que termine esta lista para ver cuántos días son los días laborables que quedan, ¿sí? Lo que puedo hacer es doble clic acá. La ventaja de hacer doble clic es que va a copiar siempre y cuando en la columna de la izquierda haya un dato. Entonces, cuando va a copiar hasta que haya un dato en la columna de la izquierda. Cuando se corta el dato, se corta la copia. Entonces, me sirve acá, en este caso, el doble clic. Muchas veces, esto de copiar así por abajo, lo tenemos que usar porque creamos una nueva fórmula. Yo ya tengo una planilla y creo una nueva fórmula y quiero copiarlo para todos. Lo más sencillo es hacerle doble clic y me lo copia para todos. Siempre y cuando en la columna de la izquierda haya algún dato. Bueno, acá me dice que ahí quedan 171 días laborables, no tengan en cuenta los feriados, ¿no? Hasta el 31 de diciembre del 2020. ¿Estamos bien? Ahora esto es para jugar un poquito con lo que son series y lo que son números. Si yo aprieto una vez la tecla fin, van a ver que se activa acá abajo donde dice listo. ¿Lo ven? Se aparece modo final. ¿Lo vieron? No sé si lo llegan a ver. Al lado de la palabrita listo dice modo final. Ahí lo estoy activando y desactivando. Aprieto una vez la tecla fin y se activa y una vez se desactiva. Si yo aprieto una vez la tecla fin, aparece esto de modo final y hago una vez la flecha del teclado hacia abajo, saben que toqué dos teclas en vez de una, fin, flecha hacia abajo, me lleva hasta la última celda con datos, que en este caso es el número 171. Es como una forma rápida de desplazarse cuando yo tengo muchos datos. Tengo una planilla con 6.000 filas cargadas. Quiero ir a la última. En vez de ir bajando con la ruedita, aprieto fin, flecha del teclado hacia abajo, o control, flecha hacia abajo, mantengo la tecla control apretado y hago flecha hacia abajo, y va hasta la última celda con datos. Tengo que agregar un nuevo dato, hago control, flecha hacia abajo, bajo una vez más y ahí agregaría el nuevo concepto o el nuevo dato. ¿Sí? Siempre y cuando tenga datos. Si en algún lugar se corta, voy a borrar este dato. Y voy a ir arriba de todo. Y de nuevo, hago fin o control, flecha hacia abajo, va a quedarse en el último que tiene datos. ¿Sí? Se quedó en el 163, que es el último con datos. Porque hay una celda vacía. ¿Estamos bien? Más temas de desplazamiento. Si yo voy a una celda vacía, voy a la celda 1, aprieto la tecla inicio, voy a la celda A1. Hago control, flecha hacia la derecha, y fue la primera celda. Fíjense en que saltó hasta la siguiente hoja. Control, flecha hacia la derecha, y va avanzando a una hoja. Es decir, de lo que me llega a mostrar de la pantalla, de una pantalla hacia la derecha. ¿Sí? Estoy haciendo control y una flecha hacia la derecha. Si hago fin y se activó el modo final, ahí abajo. Y hago flecha hacia la derecha, flechita hacia la derecha, va hasta la última fila, que es la XFD. Es decir, cuando llega a Z, arranca con AA. Después AB, AC, hasta AZ, después BA, BB, hasta que pasa todo el abecedario y se sigue armando. ¿Sí? Y si hago fin, flecha hacia abajo, va hasta la última fila, y la última fila, fíjense que es la 1.048.576.
Esa es la cantidad de filas y de columnas que tiene cada hoja de Excel. ¿Sí? Aprieto inicio, así vuelvo a la celda A1. Bien, ¿estamos bien hasta acá? ¿Alguna duda? Es Excel, no tiene tanta complicación. Es más fácil que Word. Bien, vamos a la hoja 2. Una opción para pasar, si quieren manejarse con teclado de hojas, es mantengo la tecla control apretado y aprieto la tecla avance de página o repaginar. Con avance de página voy a pasar de la hoja 1 a la 2 y después a la 3, y con repaginar vuelvo para atrás. Control avance de página y me ubico en la celda A1 de la hoja 2. Bueno, vamos a empezar a jugar con un poquito de números. Voy a poner 3 valores. ¿Sí? Estos 3 valores los voy a sumar, pero lo voy a sumar con una fórmula y después lo voy a sumar con una función. Así vemos la diferencia. Así que los voy a copiar. Lo que hago es selecciono los 3 valores, voy a la cruz finita y me desplazo hacia la derecha. Tengo que superar la mitad de la celda, porque fíjense que hasta la mitad no lo hace. Una vez que supero la mitad de la celda, ahí sí me copia estos 3 valores. ¿Sí? Bien. Me posiciono en la celda A4 y voy a querer hacer la fórmula de suma. ¿Cómo sería la fórmula de suma? ¿Hay alguien que se anima a decírmelo? Para sumar, Enter, voy a fórmulas, zoom y arrastro. esa sería la función de suma. Bueno, igual, igual. Suma y seleccionamos. Igual, sí. Suma. No, eso también es la función de suma. Seleccionas el número, pones o A1 más Pones el más. Exacto. A2. De esto. Vuelvo a esto. A la fórmula de suma con esto, ¿no? Con el que era el argumento, el igual, argumento, operación, argumento. Voy a insistir con esto. ¿Cómo sería entonces? Igual, sí. A1 Exacto. más A2 más A3. Exacto. Puedo hacerlo escribiendo A1 más A2 más A3. Puedo hacerlo, y es la forma que más me gusta a mí, es haciendo un clic en la celda. Por esa forma sé cuál es el valor, o sea, no sigue teniendo este valor, esta celda, ¿sí? Más A2. O puedo hacerlo con las flechitas del teclado, subiendo, también moviéndome con la flecha del teclado, también lo puedo hacer. Yo prefiero con el clic del mouse, pero bueno, es cuestión de cada uno. Bien, hago igual a 1 más a 2 más a 3. Le doy Enter. Me da 170. Bien, y si quiero hacer la función de suma, ahora sí, ¿cómo sería? Igual suma. Claro, igual suma. Una opción, puedo ir a buscarla desde acá, de insertar función, buscar en todo, escribo acá sum, busco la suma, o si no, como en este caso es una de las funciones más usadas, tengo acá arriba, a la derecha, varias, o las más comunes, suma, promedio, contar números máximo y mínimo, pero con solo hacer un clic en autosuma, en este signo de sumatoria, fíjense que le hice un clic y ya me propuso la suma de B1 a B3, el rango B1 a B3, porque es donde encontró valores. Yo estaba posicionado en la celda B4 y como encontró valores entre B1 y B3, automáticamente ya me creó la función de suma de esos valores, de B1 a B3. Si yo no quisiera ese rango porque quisiera otro, yo podría cambiarlo pintando otro rango, ¿sí? O puede ser un rango de cualquier lado, pero en este caso es el que corresponde, así que dejo ese rango y le pongo Enter. Bien. ¿Cuál de las dos es correcta? Las dos. Las dos están perfectas. El tema es ver qué pasa y cuál es el uso que yo quiero darles. Por ejemplo, voy a insertar una fila. Me posiciono en el número 2, le hago botón derecho del mouse y me habilita la opción de insertar. Me inserta una fila nueva.
Voy a la celda A2 y pongo el número 1000.